Y voy a hablar en esta mañana de la devoción, un fundamento olvidado. Devoción, un fundamento olvidado. Y es un tema que es muy relevante en mi corazón, pero creo yo que también es un tema muy relevante en conquistando fronteras. Una de las cosas, uno de los fundamentos que nunca vamos a comprometer y que nunca hemos comprometido, podrá debilitarse. Y obviamente la meta en esta mañana es que si tú tienes poco tiempo, naciste de nuevo en Cristo en esta pandemia, o tienes poco tiempo, un par de años como máximo en el Señor, o si tienes más, recuperar en nuestro corazón el entendimiento de la devoción. Ahora, no quisiera avanzar hablando de la devoción sin recordar la definición de lo que es devoción. ¿Qué es devoción? Devoción es el sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud y los méritos de una persona, una institución, una causa, etc. Lo vuelvo a leer. Devoción, sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, una institución, una causa, etc. Y obviamente hoy hablaremos de nuestra devoción a Dios, nuestra devoción a Jesús, nuestra devoción a guardar la palabra en nuestro corazón. De hecho, yo recuerdo que el salmista decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese versículo nos define lo que es devoción, y un montón, miles de versículos, yo diría, en la Biblia nos van a ayudar a entender y a definir y a caminar en la devoción. Obviamente este profundo respeto y admiración inspirados por la dignidad es a Jesús, es a su nombre, es a la cruz, es al Padre por su amor y es al Espíritu Santo que camina a nuestro lado y nos ayuda a honrar al Padre. En el Salmo 11, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional, Salmo 11, 3, dice así: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Y el salmista nos está hablando aquí de algo que en toda época sucederá. Siempre habrá una meta de destrucción de fundamentos. Y dice: y cuando los fundamentos son destruidos, hace una pregunta: ¿qué le queda al justo? ¿Cómo vamos a vivir aquellos que somos justos, que estamos caminando con el Señor, que la salvación ha venido a nuestro corazón, que hemos decidido ser discípulos de Cristo, cuando en la sociedad, cuando la ley y el orden son cambiados, cuando a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo? Es lo que estamos viviendo en las naciones, ¿sí? La Biblia dice de Jesús, el Padre dice de Jesús: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo tanto, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a todos tus compañeros. Pero no te envíe la devoción de Cristo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y ahora en esta época se ama la injusticia y no se aborrece la maldad. A la maldad se le llama bienestar, oportunidad o mente abierta. Estamos viviendo en una época en que los fundamentos están siendo socavados, destruidos y pisoteados. Y dice el salmista: cuando venga esa época, ¿qué le queda al justo? La meta del espíritu de este mundo es erosionar los fundamentos de la fe, sembrando menosprecio hacia ellos. Escucha muy bien: no solamente estamos viviendo una época en la que hay lugares donde no tenemos persecución.
Hay lugares donde hay persecución por causa de la fe. Tú vas a países de Medio Oriente, cuando hablamos con nuestro amigo Mau en Turquía, y nos cuenta historias de toda la persecución y todas estas cosas. Ahí de veras que los justos tienen que sufrir de una manera terrible. Pero en lugares donde tenemos la bendición de una libertad de culto aún, la persecución va a hacer a que sean violentados los fundamentos y menospreciados los fundamentos, que los pisotemos, que los tengamos en poco. Y debemos de ser cuidadosos, porque es el espíritu del mundo, es lo que quiere hacer, y debemos de tener mucho cuidado en ello. Vivimos una época en la que lo fundamental, como la devoción, es considerada religiosidad para aquellos que sin darse cuenta se han convertido verdaderamente en los nuevos religiosos. Yo lo veo, estamos viviendo una época en los que asuntos básicos de fe, asuntos de reverencia, son tenidos como, ay, mira, son una bola de religiosos. No, en la iglesia tiene que haber todavía ciertas liturgias que nos conectan con devoción, que nos recuerdan la grandeza de Cristo, nuestro respeto a Cristo. Les he contado infinidad de veces, y esta semana, sabiendo que iba a hablar este tema, y no se diga los 2 últimos días, yo escribiendo algunas ideas, leyendo algunos versículos, yo recordaba cómo mi madre, una viuda piadosa, les he contado antes, si algo sembró en nuestro corazón, a lo mejor ella no lo definía como devoción, pero ella entendía el poder de la devoción hacia la escritura, el poder de la devoción en el culto, el poder de la devoción hacia los hermanos, el poder de la devoción en nuestros pensamientos, y eso nos lo inculcó con mis hermanos. Recuerdo que de niño, o sea, yo llegaba a esa pequeña iglesia bautista allá en Zacapu, en Michoacán, en ese pequeño pueblo, y llegaba, y cuando tú llegabas ahí, era un ambiente precioso de devoción. O sea, quizás había una exageración y una ortodoxia que sí te ataban, pero al último te ataban para ciertas libertades, pero te mantenían con devoción. Quizás no había una revelación más profunda sobre la devoción, y más estaba inclinado a un legalismo, pero al último yo agradezco tanto que aprendí en esa iglesia la devoción. Yo recuerdo que entrar al culto no podías hablar, no podías masticar un chicle, no podías meterte una soda. En ese tiempo no se estilaba las botellas con agua. Tenías que aguantarte. A la hora de la predicación era un pecado quien se pusiera y se fuera al baño a la hora que el pastor estaba predicando. Escucha bien, no tanto por respeto al pastor, sino por devoción a la palabra de Dios. Había una devoción de prestar toda la atención. No se escuchaba ni un ruido. Casi podías escuchar la respiración del que estaba a tu lado cuando el pastor estaba predicando con el poder de la palabra. Eso era la devoción. Y estamos viviendo un tiempo en que se considera la devoción religiosidad, pero no se dan cuenta que los nuevos religiosos les caracteriza que pisotean la devoción. Por eso tiene tanto éxito iglesias que han perdido la devoción. La devoción siempre será vista como amenaza por los corazones irreverentes y desatentos. Es una amenaza. La devoción a los corazones irreverentes, desatentos, irresponsables, siempre será una amenaza. Claro que lo será. Una vez yo escuché, es una locura, hasta me da vergüencita lo que voy a contar.
Yo escuché, había dizque un mover del Espíritu Santo, y claro que cuando un genuino mover del Espíritu Santo baja a una iglesia, a un corazón y un ambiente, lo que va a hacer que algunas formas de ortodoxia que se han convertido en una verdadera religiosidad que impiden un fluir del Espíritu Santo, Dios comienza a meter agua en ese odre y está empezando a hacerlo más flexible. Y yo recuerdo que alguien una vez contaba en una plática, queriendo ser no religioso, dice: no, un día estábamos nosotros y decidimos hacer la cena del Señor con Coca-Cola y un gansito en vez de con vino y pan. Eso no es ser no religiosos, eso es ser idiotas. Eso es ser muy estúpidos. A ese punto, ese extremismo me refiero cuando hemos perdido la devoción. Y yo me daba cuenta que muchos decían: wow, qué increíble. Y alguien dijo así: qué bueno, porque eso es no ser religiosos. Y así nos vamos sobre temas. Mira, voy a cerrar el pico sobre asuntos específicos, porque tengo que llegar a lo que tengo que llegar. Con eso basta, y espero que este ejemplo nos ayude. No es ser religiosos, seguir la palabra y hacer la cena del Señor con los elementos representativos que Jesús nos dijo que hay que hacerlo: pan y vino. Eso no es ser religiosos, eso es tener devoción. Eso es ajustarnos a la esencia de la palabra. Por eso les vuelvo a repetir que la devoción siempre será vista como una amenaza a los corazones irreverentes y desatentos. ¿Cuál es la esencia de la devoción? Avanzamos. ¿Cuál es la esencia de la devoción? Me he perdido en el tiempo, pero espero que estoy a tiempo. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Voy a usar la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así, versículo 2, Mateo 6, 2 al 4 leeré. Dice así: cuando des algo a los pobres, noten bien cómo comienza Jesús. Cuando des algo a los pobres, no llames la atención de todo el mundo como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Lo hacen para que los demás hablen bien de ellos. Les digo la verdad, con eso ellos ya tienen su recompensa. Cuando le des algo, otra vez, cuando le des algo a un necesitado, no se lo digas ni siquiera a tu mejor amigo. Lo que hagas, en este caso dar, debe ser un secreto. Así recibirás recompensa de tu Padre que está en el cielo, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Entonces Jesús comienza a abrirnos el panorama de lo que es la verdadera devoción. La devoción se trata de quedar y agradar el corazón del Padre, no autosatisfacernos y esperar que alguien aplauda nuestra obra piadosa. Si seguimos avanzando en Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6, dice así. Ahora Jesús ya no está hablando cuando des. Ahora dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta pararse en las sinagogas y en las esquinas de las calles a orar en voz alta para que los vean. Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Pero regresamos al versículo 5. Dice: cuando oren, no sean como los hipócritas. Avanzando ahí mismo en Mateo capítulo 6, versículo 16. Dice así: ya habló cuando des. Ya habló Jesús cuando ores. Ahora dice: cuando ayunen. Estos 15 días hemos ayunado como iglesia. Dice: cuando ayunen, no pongan cara de tristeza como los hipócritas, que ponen caras afligidas
para que la gente vea que están ayunando, o sea, se ponen demacrados, ¿no? Les digo la verdad, ellos ya han recibido su recompensa, pero tú cuando ayunes, arréglate bien y lávate la cara para que así no se den cuenta de que estás ayunando. Ahora noten bien, el tema principal de este capítulo, que en TCD lo hemos pasado en este tiempo en Mateo, el tema principal de este capítulo, escúchenlo bien, no es la ofrenda, ni tampoco la oración, y menos el ayuno. Pareciera que la centralidad de este capítulo son la ofrenda, la oración y el ayuno. Claro que son prácticas importantes que Jesús enseña. Aún ahí mismo cuando los discípulos le solicitaron, enséñanos a orar, Jesús les enseñó a orar ahí mismo en ese capítulo. Pero escuchen muy bien, aquí hay algo más de fondo. El tema principal aquí en el capítulo 6 lo define justamente el primer versículo de Mateo 6. Nos regresamos y dice así: cuidado con lo que hacen, nos dice Jesús. No hagan algo bueno ante la gente solo para que los demás los vean, pues así no recibirán ninguna recompensa de su Padre que está en el cielo. Jesús nos está llamando a reflexionar, escúchenlo bien, iglesia, en las motivaciones que nos llevan a las prácticas piadosas. A eso nos está llamando Jesús. Está diciendo: muy bien si ayunas, muy bien si das, muy bien si honras a Dios, muy bien si oras. Pero escuchen muy bien, lo más importante no es en sí la práctica, sino el fundamento de la devoción, la motivación por lo cual lo hacemos. Escuchen bien lo que voy a leerles, a decirles. Anoté esto: estar satisfechos de hacer lo debido sin cuidar que nuestra motivación en ello sea santa, llena de orgullo nuestro corazón y nos aleja de la verdadera adoración. Nuestro Padre ve y evalúa no tanto lo que hacemos externamente, sino por qué lo hacemos. Él mira al último el corazón. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 7, en la palabra de Dios para todos, recordaremos que Dios envía a Samuel para que de la casa de Isaí, de uno de sus hijos, Dios va a sustituir a Saúl y se va a tomar de uno de los hijos de Isaí para que sean rey de Israel. Y en el versículo 7 dice: pero el Señor le dijo a Samuel: Eliab es alto y apuesto, el chico está en forma, es guapo, pero no te fijes en eso. Mire lo que le dice Dios. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve el corazón. Eliab no es el hombre que he elegido. Entonces al mismo profeta Samuel, el hombre que era una autoridad en la tierra en esa época, era la máxima autoridad que había en la tierra en esa época, en el vínculo entre el cielo y la tierra, al mejor cazador se le estaba yendo la liebre, porque estaba olvidando que tenía que juzgar de acuerdo al criterio de Dios, ver lo profundo del corazón, no basarse solamente en las apariencias. En primero de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, en la Nueva Traducción Viviente, recordaremos un poco de Saúl. Otra vez queda involucrado Samuel, pero Samuel respondió cuando Saúl desobedece la instrucción que Dios le habría dado de destruir a Amalek y a todos, exterminarlos. Y cuando Saúl desobedece y él pone sus pretextos y quiere negociar que lo hizo bien, siendo que la verdad no obedeció cabalmente, esto le responde Samuel: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios,
o que le obedezcas a su voz. Cualquier ofrenda quemada, cualquier sacrificio externo es notorio a todos, pero la obediencia es un tema interno, es un tema del corazón. Escucha, le dice Samuel a Saúl, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto ha rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ahora, intentar adorar al Señor solo con acciones correctas que no tienen el fervor de la devoción refleja un corazón tibio que provoca repulsión en vez de aceptación delante de Dios. Acciones apasionadas con motivaciones incorrectas y mezquinas en el corazón nos hacen ser como Saúl. Descuidamos haber sido elegidos, nos autoengañamos, y esto nos lleva a ser sustituidos y hasta desechados. ¿Sabes cuál fue la raíz del fracaso de Saúl en su reinado? Claro que la desobediencia. Pero ¿cuál fue, en dónde se arraigó la desobediencia? En que él perdió la devoción que un día tuvo cuando el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Se acuerdan cuando se le aparece el profeta y les da instrucciones? Andaba buscando a las burras de su padre, y se encuentra el profeta y le dice, y le da un montón de instrucciones, y uno ve a Saúl sumiso, atento. En esa primera etapa era un hombre tan discreto, sumiso al Espíritu Santo, sumiso a la voz del profeta, y todo cuanto el profeta le dice que habrá de suceder, sucede por causa de que tiene un corazón tierno. Pero ahora vemos una acción apasionada con motivación incorrecta y mezquina. La devoción, qué importante. No aprendemos a adorar preguntándonos cuáles acciones correctas tengo que hacer, sino preguntándonos, ¿estoy amando al Señor Jesús con esta acción? Esto es muy clave. Escucha muy bien. No aprendemos a adorar preguntándonos cuáles acciones correctas tengo que hacer, sino preguntándonos, ¿estoy amando al Señor Jesús con esta acción? No es ¿qué hago? Es ¿estoy amando a Jesús con esta acción? Martin Lloyd Jones, este gran pastor londinense, este gran pastor inglés que amo tanto, amo sus libros, amo sus escritos, escribió esto: no hay nada tan falaz como pensar en el pecado solo en función de actos, y mientras pensemos en el pecado en función de cosas que de hecho hacemos, no llegamos a comprenderlo. Oigan bien, la entraña de la enseñanza bíblica acerca del pecado es que es esencialmente una disposición del corazón. O sea, ya la consumación del pecado, ya lo que se nota, la consumación del pecado, ya no es donde se origina ahí. Todo comienza con la disposición del corazón. Tendemos a pensar en el pecado en la forma en que lo vemos en la manifestación más baja de la vida, dice Martin Lloyd Jones. Vemos a un borracho y decimos, he ahí el pecado, esto es pecado. Pero eso no es la esencia del pecado. Para formarnos una idea exacta del mismo y comprenderlo, dice Martin Lloyd Jones, debemos imaginarnos algún gran santo. Olvídate del borracho, piensa en un gran santo,
algún hombre fuera de lo corriente en su devoción y dedicación a Dios, miremoslo ahí de rodillas en la presencia del mismo Dios, como dice Mateo 6:5. Aún en estas circunstancias, el yo lo está asediando. Él está orando en Mateo 6:5, pero el yo lo está asediando. Y la tentación para él consiste en pensar bien de sí mismo y adorarse a sí mismo en vez de adorar a Dios. Esa y no otra es la verdadera imagen del pecado. Lo que Martin Lloyd Jones nos está enseñando aquí, que el asunto es lo interno. La devoción tiene que ver con cuidar la motivación interna para luego adorar al Señor con nuestro servicio externamente. Malaquías 1. Amo Malaquías. Para mí, Malaquías es un libro que constantemente me doy una leída. Me recuerda muchas cosas, me ubica. Malaquías me regresa a la devoción. Si tú quieres regresar a la devoción, lee con calma el libro de Malaquías. Malaquías tiene una potencia. Malaquías, el profeta, tiene tanto poder este libro que nos hace entender cómo cayó el sacerdocio y cómo se sumieron en el fango de la irreverencia y cómo perdieron la devoción. El versículo 6 al 14, escúchenme en esta versión, amados y amadas. Dice: el Señor Todopoderoso dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su amo. Entonces, ¿dónde está el honor que ustedes me deben por ser padre? ¿Dónde está el respeto que ustedes me deben por ser su amo? Ustedes, los sacerdotes, me faltan al respeto y luego se atreven a preguntar: ¿en qué te hemos faltado al respeto? Pues en que no han honrado mi nombre al ofrecer alimentos impuros en mi altar. Ustedes preguntan: ¿en qué no te hemos honrado? Pues en que, miren lo que le dice Dios: ustedes consideran que la mesa del Señor es algo despreciable. Esa es la esencia de la irreverencia. Allí han perdido la devoción. Consideran la mesa del Señor, pero no le están dando el peso debido que el Señor está esperando, que nunca hubiera sucedido que lo devalúan. Versículo 8 les vuelve a preguntar: ¿acaso creen que está bien ofrecer como sacrificio un animal ciego? ¿No está mal que sacrifiquen animales cojos o enfermos? Llegó un momento en que le decían a la gente: no, Dios comprende que es lo único que tienes y pues tienes que darlo. No. La ley decía que no se iba a presentar delante del Señor un animal con defecto, tendría que ser perfecto, dando alusión a que el mismo Cristo, que es el Cordero de Dios perfecto, sin pecado, se encarnaría y se ofrecería como un cordero perfecto para satisfacer al Padre y comprar tu salvación y la mía con esa sangre derramada en la cruz. No está mal que sacrifiquen animales cojos o enfermos. Lleven a uno de esos animales a su gobernante, a ver si a él le gusta que se lo den como regalo. ¿Creen que él les daría las gracias por eso? Dice el Señor Todopoderoso. Ahora pídanle a Dios que tenga compasión de ustedes. Miren, parece que el profeta está exagerando. Está diciéndoles: han perdido la devoción, y puesto que han perdido la devoción y la demuestran menospreciando al Señor y la adoración, pídanle a Dios que tenga compasión de ustedes, pero no los escuchará por culpa de ustedes, ya que ninguno hace lo que a él le agrada. El Señor Todopoderoso dice, y esto me dio escalofríos, ayer se detuvo mi corazón meditando aquí. Miren lo que dice el Señor en medio de un ambiente de falta de devoción: quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo y así no siguieran ofreciendo sacrificios inútiles. Otra versión dice: ¿por qué no hay un sacerdote que tenga el coraje de ponerse en la puerta y decirle: eso no es devoción, eso es irreverencia?
¿Por qué no ayuno? Y le sigue diciendo el profeta: todos ustedes me caen mal. No aceptaré nada que venga de ustedes, dice el Señor. Pues desde donde sale el sol hasta donde se oculta, se honra mi nombre entre las naciones. Ese versículo 11, la parte A, el profeta Malaquías ya está profetizando la adoración de los gentiles. Ya está profetizando la adoración de los mexicanos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Ya está diciendo que nosotros, si ellos como pueblo están deshonrando a Dios, está diciendo: vienen los días en que en todas las naciones se honrará mi nombre. Estaba el Señor hablando de ti y de mí. Dice: en todo lugar se quema incienso para honrar mi nombre y se hace ofrenda pura, porque mi fama es grande entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Venga todo el equipo de adoración, por favor. Versículo 12 es muy rudo. Ustedes dañan mi reputación cuando piensan que la mesa del Señor no merece respeto y cuando desprecian la cosecha y la comida que ahí se ofrecen. También cuando dicen: ¡qué asco! Miran con desprecio esos alimentos y luego me traen como ofrenda animales robados, cojos y enfermos. ¿Acaso creen que lo recibiré con gusto? Lo dice el Señor. Y el versículo 14 es el clímax: maldito sea el tramposo que promete ofrecerle al Señor uno de sus mejores animales, pero en realidad le sacrifica el que tiene más defectos. Yo soy el gran rey y todas las naciones respetan mi nombre. Lo que dice el Señor Todopoderoso. Maldito sea el tramposo que promete ofrecerle al Señor una de sus mejores animales, pero en realidad le da las obras. Por eso les advertí: cuando leemos Malaquías, regresamos a la devoción, regresamos al culto, regresamos a entender que tenemos la capacidad de hacer actos loables externos habiendo perdido la pasión y la devoción interna. Hay un ejemplo que viene bien. Hoy lo dijo el pastor Roy y vendrá y nos dará algunas instrucciones. Hoy es un día de una muestra de devoción suprema al Señor en las iglesias Conquistando Fronteras, porque es un día, algunos ya lo hicieron, otros lo haremos hoy, entregar nuestras primicias al Señor. David y el pueblo son un ejemplo de devoción. En Primero de Crónicas 29:17 en adelante, mira lo que dice David. Me encanta David. Yo sé, Dios mío, escúchenlo bien, que tú examinas el corazón de la gente y te agrada la persona íntegra y correcta. Otra vez, Dios mira el corazón. David está diciendo: Señor, yo sé que tú te fijas en el corazón. David, ¿de quién lo aprendió? Del profeta Samuel, que le ungió. Yo te aseguro que un día David tuvo alguna plática con Samuel y a lo mejor se atrevió a decirle: Samuel, ¿podemos hablar un poco de Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Me dolió su muerte. Tú sabes que le amé como a padre. Le perdoné que intentó matarme. Amé mucho a su hijo Jonatán. Éramos mejores amigos. Pero Samuel, ¿qué sucedió en el corazón de Saúl? Te aseguro que Samuel le dijo: David, es muy sencillo. Olvidó el fundamento de la devoción en su vida. Y estoy seguro que un avivamiento, si ya venía creciendo en el corazón de David, explotó. Y en el momento que están dando para el templo, que ni mismo David habría de construir, pero sí su hijo Salomón, dice: yo sé, Dios mío, que tú examinas el corazón de la gente y te agrada la persona íntegra y correcta. Por eso te entrego todo esto con generosidad y de todo corazón. Está diciéndole David a Dios. También
Miren lo que dice David: no solamente lo hago yo a título personal, como un adorador, como un rey, también he visto cómo toda esta gente aquí presente se siente dichosa de ofrecerte todo lo que tiene. ¡Wow! Señor, Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob, te ruego, mira qué oración que hizo David aquí. Te ruego que conserves siempre esta buena voluntad en el corazón de tu pueblo. Guía su corazón hacia ti. Está diciendo: Señor, yo tengo devoción, yo te honro con todo mi corazón. Y también estoy notando que ese mismo espíritu de dicha, de una voluntad de adoración, está en todo el pueblo. Pero Señor, quiero pedirte algo: que no sea esta generación solamente la que tiene devoción para honrarte y entender tu corazón y caminar en ello. Te pido que conserves cada día, cada año, cada mes, cada oportunidad, un corazón devoto, un corazón donde las motivaciones son absolutamente amor, honra a tu nombre. Termino diciéndoles: es posible que tengamos fuerza suficiente para hacer buenas acciones aún estando alejados de la devoción, pero nuestras motivaciones estarán extraviadas y confundido nuestro corazón. Termino hablando, no lo voy a leer, se los voy a citar y a narrar. Jeremías 35. Había una familia y una tribu nómada que se llamaban los recabitas. Luego lo lees ahí en tu casa, Jeremías 35. Y ellos se habían refugiado en Jerusalén porque cuando vino el ataque del reino del norte de Nabucodonosor, obviamente los iban a exterminar, porque ellos vivían en tiendas, eran unos nómadas. Ellos habían decidido por su padre Recab, por eso se llamaban los recabitas, que iban a vivir, no hago rollos, nómadas, que no iban a tener herencia en la tierra, que iban a ser dependientes de Dios. Pero tuvieron que refugiarse para que no los asesinaran en Jerusalén. Y obviamente llegaron y eran unos extraños y raros dentro de Jerusalén. Y un día el profeta Jeremías escucha a Dios y Dios le dice: ve por un grupo de recabitas y ponlos en el templo. Y ahí va Jeremías y agarra un puñado de recabitas y los pone en el templo. Y una característica de los recabitas es que no tomaban vino. Asuntos que su padre Recab les había dicho: nadie va a tomar vino. Y eso tiene una representación profética, porque el vino ahí en ese sentido representa la disolución, ser disolutos, ser vagos. Entonces la esencia de Recab de no tomar vino es para que no se emborracharan y no perdieran la devoción y la cordura de entender a Dios. Esa era la esencia en Recab. Y por eso les dice, entre otras cosas, no tomarán vino. Les trae al templo y le dice Dios: ponles vino y diles que tomen. Era el profeta Jeremías. Y Jeremías dice: Dios dice que tomen vino. Y se quedan mirando unos a otros y dicen: no vamos a tomar vino. Dios dice que tomen vino. No vamos a tomar vino, porque nuestro padre Recab desde generaciones nos dijo: no tomaremos vino. Y esa es nuestra devoción, nuestro respeto a los orígenes que nos han hablado nuestros padres. Y no tomaremos vino. Y Dios le dice: ahora sal y dile al pueblo, no les da vergüenza que este puñadito de gente pobre obedece la voz de un ancestro de no tomar vino y se plantan con gallardía y con devoción en lo que aprendieron de su padre, y no les da vergüenza que ustedes, teniéndome a mí como Dios, no oyen mi voz y se entregan a la idolatría y al desorden
y han dejado de tener devoción. Dice: aprendan de los recabitas. Debemos aprender de gente que tiene devoción. Recuerdo a mi madre, les he contado esta historia. Ayer derramé una lágrima pensando en mi mamá, doña Eva, una viuda bien pobre. Yo fui parte de esto. Ya les he contado que cada año, en el aniversario de la iglesia bautista, ella iba con el pastor, le decía: pastor, no permita que nadie haga una carpeta tejida o bordada para que pongan en el piano de la iglesia, ni en la mesa donde se preside la cena del Señor, ni nadie iba a tocar donde el púlpito. Y mi mamá decía: pastor, esta es mi ofrenda al Señor. Y durante todo el año a mí me tocaba, yo era el más pequeño, bueno, Liz, mi hermana más pequeña, pero yo le habría de acompañar al mercado a comprar madejas de hilo, porque ella cosía, bordaba el punto de cruz por los dos lados. Era picuda la señora. Y yo me acuerdo que durante todo el año, con gran devoción, o tejía carpetas o bordaba punto de cruz. Todas las tardes, casi de una temporada del año, todas las tardes yo la recordaba silbando himnos, cantando himnos y bordando, y bordando, y bordando, y bordando, y bordando. Y yo recuerdo que cuando terminaba de hacer eso, lo hacía con una alegría, lo lavaba, almidonaba. Y solamente unos días antes del aniversario, un par de días antes, yo le llegué a acompañar muchas veces en mi niñez a mi mamá. Y llegaba con la esposa del pastor, le decía: pastora, aquí está esto para el aniversario. Eran tan bellos los que hacían, no solo porque era mi mamá, pero ella tenía devoción. Ella no se cansó. Ella no dijo: ay, lo tengo que hacer y no tengo lana. No, lo hizo con un ánimo voluntario. Quiero honrar a todas las familias que durante toda esta pandemia no han perdido la devoción de adorar. ¿Sabes qué es devoción también? Que limpies tu casa, que no haya cucarachas, que no haya cochambre. ¿Sabes qué es devoción a Dios también? Que hay un ambiente bonito donde tus hijos dicen: wow, esta casa es linda. Yo crecí en la miseria, pero nunca en la suciedad. Puedes vivir, yo viví en la miseria, pero siempre mi casa estaba limpia, llena de malvas, llena de camelinas, bugambilias. Y mi mamá no era de las que ponía su bote de la costeña con la costeña. No. ¿Sabes qué hacía mi mamá? Compraba pintura y las ponía bonitas, pintadas de un color. Era un bote feo, pero le borraba las letras de la marca y lo hacía bonito, simétrico. Y yo entraba a la casa, mi casa era tan pobre. Yo nunca de niño me bañé en una regadera hasta los 12 años. Yo me bañaba con un bote, con calzones, con jabón Roma, que te deja los pelos así erizados hasta hoy. Pero mi mamá nos enseñó la devoción bañándonos. Íbamos a la iglesia y mi papá, que no era creyente, nos levantaban, nos cambiaban, íbamos planchados, parchados, pero bien planchados, porque eso era devoción. Y yo decía: ¿por qué mamá? Yo de niño nunca le pregunté por qué hacía eso. Y cuando crecí entendí que ella quería enseñarnos que para Dios es lo primero y lo mejor, que a Dios no se le dan sobras. Enhorabuena y bendito sea el Señor que voluntariamente ha tocado tu corazón para dar primicias el día de hoy. Quiero que te pongas en pie allí en tu casa y vamos a pedir perdón al Señor por haber entrado en el fastidio de los sacerdotes de Malaquías. Vamos a pedirle perdón al Señor por habernos extraviado en hacer lo correcto, pero sin la actitud y el fervor y la motivación pura, cual debe ser.
Nos arrepentimos, Señor, y volvemos a pedir en una oración, en un mismo sentir, todas las iglesias Conquistando Fronteras, cada sede, cada familia en cada sede. Pedimos perdón por olvidar la devoción. Pedimos perdón por sentirnos amenazados al pedirnos tú que tengamos devoción. Avívanos en tu palabra, avívanos en tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.